El canal del Congreso presenta. Como cada semana estamos aquí en el Senado de la República, específicamente en el Motor Lobby, y vamos a entrevistar a otro gran agente de cambio aquí en Mujeres Imprescindibles. Yo soy Jocelyn Sánchez y hoy tengo el gusto de encontrarme con Adriana Dávila Fernández. Primero que nada, bienvenida. Segundo, gracias por estar aquí con nosotros para compartir un poquito acerca de tu vida y tu labor social y política. Al contrario, Jocelyn, muchísimas gracias a ti por la oportunidad, por hacer este programa en donde mujeres podemos platicar sobre lo que somos, sobre lo que hemos hecho y sobre lo que queremos ser. Así es, y sobre todo lo que vamos a hacer, porque seguramente se van a ver y van a hacer muchas cosas grandiosas, y este tipo de programas son la ventana para que las conozcamos nosotros como la gente civil y para que conozcamos la labor que hacemos las mujeres y todo lo que viene de atrás y hacia dónde vamos, ¿no? Así es, Adriana, primero que nada me gustaría comentar, vienes de este estado tan guerrero, tan fuerte, valiente, que es protagonista de todo este tema de independencias en nuestro país, que es de Tlaxcala, específicamente de Apizaco, si no me equivoco. Cuéntame un poquito. Así es, Jocelyn, sí. Tengo 50 años, soy mamá de Jimena, una una jovencita de 17 Siempre años. Siempre será la niña de tus ojos. Siempre será la niña de mis ojos, de 17 años. Y sí, nací en Apizaco, Tlaxcala, ya hace 50 años, el quinto piso. Muy contenta, muy agradecida de un estado tan pequeño pero tan rico culturalmente, tan maravilloso. Esa grandeza se mide en la calidad de su gente, en la calidad de sus mujeres y justamente en esa historia que nos caracteriza. Lo dices muy bien, somos luchadoras siempre, luchadores siempre, y hemos intentado siempre luchar por nuestra libertad. Esta niña que es hija de Udelia Fernández y de Manuel Dávila, ¿lo estoy diciendo bien? Lo dices muy bien. Platícame un poquito de quiénes son estos pilares y qué hombre, representaron en tu vida. No, hombre, fueron lo máximo, son lo máximo, siempre han sido mi referente, especialmente mi madre. Udelia Fernández, una mujer que nació en la Sierra Poblana, muy pequeña, le tocó una vida muy difícil, muy complicada, y fíjate que ella fue una mujer aspiracionista, siempre pensó que sus hijos tenían que ser también algo distinto a lo que ella le tocó vivir o lo que la vida le impuso quizá. Y se resistió a eso, fíjate, se resistió ella junto con mi padre. Soy la séptima de 8 hermanos y la verdad es que aunque ella quiso ser maestra, Jocelyn, no fue ni tuvo la oportunidad, no fue afortunada, como lo soy yo, como lo somos muchas mexicanas hoy, de tener esta historia detrás de mujeres que lucharon por nosotras también y que no se resignaron por ningún motivo a dejarnos que nuestro destino fuera el mismo, ¿no? Y ella hizo todo lo posible para que nosotros tuviéramos estudio, especialmente las 5 mujeres que somos de la familia, 3 hombres. Yo soy la más chica de las mujeres, digo ya no tan chica, pero soy la más joven de las mujeres. Y la penúltima de los Tengo un hermano más pequeño ya no tanto, 43 años, y la verdad es que sí es un gran ejemplo. Mi padre fue ferrocarrilero, luego fue albañil, ella fue ama de casa, trabajadora doméstica, y haciendo un montón, una gran labor, ¿no? Pues la verdad es que yo me siento sumamente orgullosa, profundamente agradecida con la vida de los padres que me tocaron. Y algo que me gustaría recalcar es cómo ves esa incidencia desde el núcleo de tu casa, es decir, esa mujer que dijo, nosotros somos más que eso, ¿no? Y eso se refleja en ti ahora con la labor que haces en el Senado y hoy en día en Cámara de Diputados, porque también estuviste en el Senado. Entonces es digno de admirar. He sido 2 veces diputada federal, senadora de la República, 2 veces candidata a gobernadora, trabajé en la Presidencia de la República, en la Secretaría de Hacienda, en la Comisión Nacional del Agua, fui secretaria de vinculación del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido
Y todo esto se lo debo justamente a ese origen, a esa posibilidad de no resignarse a un destino. Mi madre decía mucho eso, origen no es destino, tú tienes que luchar por ser mejor todos los días, tienes que dar ejemplo a otras mujeres de esta lucha. Quizá nunca lo dijo con palabras Jocelyn, lo dijo con todo su ejemplo. Y la verdad es que yo hoy le agradezco a la vida esa posibilidad de poder haber visto en mi madre ese ejemplo de lucha todos los días. No tenía tiempo de cansarse ella, no tenía tiempo de quejarse, tampoco tenía tiempo de pensar si era lo que le era bueno o malo. Y lo que hizo fue criar a sus hijos con la fortaleza que ella misma nos daba, junto con mi padre, que fue un gran hombre, con sus debilidades, como todas las familias mexicanas, como muchas familias mexicanas, pero con una gran fortaleza que le daba querer hacer una familia. Hablemos de esta convivencia con 7 hermanos, son 8. Sí. ¿Cómo te llevas con ellos? ¿Qué recuerdos tienes? Platícame un poquito, esa infancia. A cada uno les tengo gran reconocimiento. Mi hermana la mayor fue una segunda madre, un segundo padre. Con ella tuve mi primera bicicleta, tuve mi primera muñeca. Siempre recuerdo a mi hermana alegre, a pesar de esta dificultad que le tocó, pues ella trabajó también desde muy joven, desde los 15 años, trabajaba en una farmacia, pero siempre fue muy, muy, muy luchona. Es contadora privada. Y luego tengo otro hermano que es el segundo, creo que es el mejor hijo de todas nosotras, porque siempre era muy cariñoso con mis padres, nunca tuvo algún problema para acercarse a verlos, era muy barbero, como le decimos aquí en México, a acercarse con ellos. Otra hermana, Laura, muy ordenada, ella es una mujer muy, muy recta en las cosas que hace, le encanta tener todo en orden, anotaba todo, buscaba sus cajones, los sacudía 300 veces y los volvía a acomodar. Otro hermano que es maestro rural, debo decirte que mi hermano, me acuerdo cuando recién egresó, porque además mi mamá siempre quiso ser maestra, no pudo ser maestra, pero tiene 2 hijos que son maestros, uno de inglés, que te decía Víctor, y Marcelo, que es maestro rural, y se iba a la Sierra de Oaxaca. A cada uno lo recuerdo muchísimo por muchas canciones, les encantaba cantar. En la familia somos muy cantadores, nos gusta mucho cantar. Y Marcelo era esas personas que amaba a los niños, se especializó en educación especial y le encanta su trabajo. Mago, mi hermana, que es ingeniera civil, mi papá, siendo albañil, no quiso que sus hijas fueran lo mismo, que no querían ese destino. Y la verdad es que, bueno, Mago tiene 2 maestrías, es la más estudiosa de todas nosotras, las calificaciones perfectas, la concentración a su estudio. Fue ella reconocida como una de las mejores servidoras públicas por el gobierno federal, de las 50 mujeres reconocidas por el gobierno federal en su trabajo como ingeniera civil. Imagínate. Qué bueno que lo comentes aquí, porque Sí, para que veas, o sea, sí. mujeres imprescindibles hay en todos lados. Así es. Irma le toca... Irma es como mi hermana gemela, aunque es 3 años más grande que yo, pero es la hermana que siempre está empujándome, siempre está animándome cuando yo estoy en una etapa complicada de mi vida que todos tenemos. Ella siempre está levantándome el ánimo, a pesar de que creo que a ella le tocó vivir la pérdida de su hija al año 7 meses, le tocó enfrentar una pandemia, murió su pareja también por la pandemia, y ha sido muy fuerte. Yo de ella he aprendido toda la resiliencia que te puedes imaginar, porque nunca se ha rendido a pesar de lo difícil que ha sido para ella la vida, y es la mujer que siempre está cuidándome, es como una muy protectora conmigo y muy impulsora, ¿no? Y mi hermano el más pequeño, que ni tan pequeño, ya 43 años, comparto con él el amor a sus hijos, que son 3 grandes niños, es padre soltero, es muy talentoso, fíjate, es muy ordenado, tiene una disciplina física importante. Israel canta muy bonito, le gusta mucho cantar, es muy buen padre con sus hijas y con su hijo, a quienes quiere mucho.
Y bueno, pues yo qué te puedo decir de mi familia si los amo. Claro, y mencionas y repites eso de la cantada, me interesa saber. Entonces se reunían en familia, cantaban, platícame esa Cada anécdota 8 porque me la imaginé. Cada No sé 8 si estoy en lo días. correcto. Dice que no soltamos el micrófono cuando lo agarramos para hablar o para cantar. Y Israel. Y ¿Qué yo, me cantarías tú? ¿Cuál ay, es la todas, lista de canciones todas las que que a quieras. Adriana le gusta cantar? No, todas. Bueno, no tanto las rancheras, no soy muy Ok. buena para esas, pero me gustan las baladas. Yo fui bailarina profesional de folclore, déjame decirte, hace mucho tiempo, ya no se nota mucho, pero Claro que se nota. pero cuando se lleva en el corazón, cuando ¿verdad? tenía Sin lugar a 15 dudas. años bailé Qué profesionalmente en un ballet folclórico representando a México. Fue mi sueño ser bailarina. Jocelyn, tú eres muy alta. A mí me faltaron 3 centímetros de estatura para poder entrar al ballet folclórico de Amalia Hernández. Y la verdad es que era parte de la vida cotidiana de nosotros alegrarnos con la música. Qué La música nos hermoso. alegra, en el baile o en el canto. En el baile o en el canto. Y hablabas también de, lo mencionaste, maestros, Sí, ingenieros, sí. comunicóloga. ¿Por qué comunicación? Frustrada además. Esta bailarina dice, yo quiero estudiar periodismo, comunicación. Cuéntame No, cómo se da. fíjate que fue muy curioso. Mi sueño fue ser bailarina profesional. Yo soñaba con ingresar al ballet de Amalia Hernández. Ese era mi sueño. Pero la vida te va llevando. Hay cosas que se van acomodando y tomé la decisión. Mi mamá dijo, no, eso no, porque no vas a poder tener una mejor vida. La vida de un bailarín es muy corta. En fin, ya sabes, esas cosas. Tú debes tener una Y profesión. tenía mucha razón, en ese entonces sobre todo, ¿no? Era Pues muy sí, es corta la difícil. vida. Y yo creo que, digo, por algo pasan las cosas y decía, a ver, no, una profesión, necesitas tener, para ella era como muy marcado el tema que nosotros tuviéramos estudios, era importante que nosotros tuviéramos conocimiento, ¿no? Y entonces, pues a todos, todos deben En tener filita, estudiar, sí, uno en tras filita, otro. uno por otro, no sabes qué difícil Sí. para ella y para él, para mi papá, pero especialmente para mi mamá. Porque bueno, pues la verdad es que a través del trabajo doméstico ella hizo que nosotros lográramos tener estudio y trabajábamos y estudiábamos, ayudábamos a la casa. Y bueno, pues de pronto ahí está. Estudié un año informática, no quise estudiar informática. Y dije, ma, no, esto no es para mí. Ya sabrás, me exigía calificaciones. Nos vemos a fin de año, decía, porque pues nada de que te podían revisar tareas o cosas por el estilo. Pero nada más nos vemos a fin de año. Esa era la sentencia. Y la verdad es que entré a estudiar periodismo, me gustó mucho. Después quise ser Lolita Ayala o Jacobo Zabludovsky de ese tiempo, tú eres muy joven, pero bueno, en ese tiempo, Jacobo Zabludovsky o Lolita Ayala eran como nuestros referentes periodísticos. Y bueno, la vida me llevó a la crisis del 94 y entonces empecé a buscar trabajo porque el periódico El Universal, donde yo empecé a colaborar en el periódico Universal Puebla Tlaxcala, cerró en la crisis del 94, una crisis muy similar a la que hoy estamos viviendo. Y bueno, pues entré al Partido Acción Nacional entregando currículas para hacer la primera revista que mi partido tuvo en el Estado. Así es. Entonces justo mencionas Universidad del Altiplano, la oportunidad en el Universal que, como bien dices, Sí. lamentablemente cerró, pero fue esa ventana para Sí, esta claro. oportunidad maravillosa que es el resultado de lo que hoy es en día, ¿no? De alguna manera. Fíjate que sí, y además que ni siquiera me imaginaba, porque yo veía la política como algo Te iba a muy preguntar lejano, muy lejano de los ciudadanos. Criticaba mucho las cosas que pasaban. Recién había muerto Colosio, habían asesinado a Colosio, en el 94 te estoy hablando. Sí, y así bueno, sí fue un suceso que marcó mucho a los que en ese tiempo recién egresábamos de la universidad, y yo sentía que eso no era algo que quería. Sin embargo, cuando entré al PAN, en un mitin en Huejotzingo, Puebla, cubriendo un evento de Carlos Castillo Peraza, en una defensa ante los tribunales electorales de este municipio, te puedo decir que ahí fue cuando dije, yo de aquí soy. Escuché a Carlos Castillo Peraza, se me enchinó la piel y yo dije, de aquí soy. Fue algo ni siquiera que yo me imaginara, ¿sabes? ¿Me puedo ir un poquitito atrás? Porque es Sí, muy importante claro. para mí esta pregunta. Como una comunicóloga, y lo digo con mucha admiración, y para que los demás anoten, tomen nota, trazó el camino para lograr
llegar a todos estos puestos que antes tú mencionaste, entre esos la senaduría, 2 veces diputación, también cargos importantes dentro de tu bancada? ¿Cuál es el secreto? ¿Cómo lo lograste? Y mi admiración completa. Se le llama trabajo, Jocelyn. Es esfuerzo constante, es no rendirte nunca, es entender que las dificultades que vas enfrentando día a día son solamente momentos que te detienen un poquito y que te hacen reflexionar, madurar, crecer. Yo entré a la política, nunca me imaginé la dificultad que esto significaría, porque fue circunstancial. Insisto, entré enamorada de un personaje, curiosamente varón y políticamente hablando, ¿no? Al escucharlo yo decía, sí, aquí está la patria, sí, acá se pueden hacer cosas. Empecé a empaparme de Acción Nacional. Yo soy una panista convencida del PAN, creo que cada partido tiene lo suyo, yo amo el mío. Creo que sus principios, su doctrina me hicieron entender este país de una manera distinta y curiosamente lo vinculé con la historia de mi madre y de lo que nos tocó vivir a nosotros. Fíjate, a Carlos Castillo le escuché en un discurso porque cuando lo conocí él ya había sido presidente del partido, y le empecé a revisar su historia y lo escuché en un discurso cuando él se postuló para ser presidente del partido. Y en ese discurso él decía algo así, que él soñaba con el México, con un partido que atendiera las causas de quienes eran pobres, quienes no podían pensar, decía él, yo sueño con ese México de quienes no pueden pensar en votar porque primero tienen que pensar en comer. Y de inmediato hacía la referencia justamente de mi madre. A mí me ligaba mucho eso porque efectivamente mi mamá no veía la política como una oportunidad porque nunca pensó en el gobierno como alguien que le regalara cosas. Ella sabía que el esfuerzo de cada uno de nosotros tenía que mejorar nuestra vida y lo que quería era oportunidad y piso para nosotros. Y entonces efectivamente ella, su tema de votación no era ¿por quién voy a votar? Era yo tengo que comer y mis hijos tienen que comer y especialmente mis hijos tienen que comer. Entonces esa frase que para mí significó muchísimo me hizo el clic con mi origen, con mi historia y por eso creo que conecto con Acción Nacional. A mí me decían, este es un partido de empresarios, es un partido, pues yo no soy empresaria, sigo sin ser empresaria, afortunadamente creo que he cuidado mi vida en congruencia y estoy en un partido en el que del que me siento profundamente orgullosa por sus orígenes y que en algún momento tenemos que regresar. Así es. Y Udelia es una parte muy importante, es membrana medular de esta historia. ¿Sabes por qué te digo esto? Porque una de las cosas que también sé que disfrutas hacer y que aprendiste a hacer son las labores del hogar. Mucho. Lavar, cocinar, limpiar, cantar, cocinar específicamente. Y eso se traslada en Jimena de alguna manera. Ella dice que quiere ser chef. Sí, ¿tú crees? ¿Qué ves de Jimena en Udelia y viceversa? Ay, Jimena es muy noble. Creo que es como mi mamá, muy noble. Es reservada en algunas cosas. Yo hablo muchísimo, hablo hasta por los codos, Jimena no. Mi mamá también era más callada. Decías tú, ella era de acciones. Sí, y la verdad es que sí creo que hay conexión, tanto como con su familia paterna como con la mía y con mi mamá, que guisaba mucho. Yo adoraba cuando me vine a la Ciudad de México a trabajar al partido, adoraba regresar a Tlaxcala porque mi mamá me hacía el mejor mole de olla que me he comido, la mejor sopa de fideo que disfrutaba con ella cuando la acompañaba a la obra a ver a mi papá y nos sentábamos en las vigas o en los ladrillos y ahí podía hacer tortillas a mano con la masa, hacía sus tortillas y le daba de comer a mi papá. Yo amaba esas escenas porque me encantaba brincar entre los andamios. Claro. Y creo que Jimena logró entender esa parte o heredar o ¿verdad? Compartir, ni siquiera sé cómo se puede decir y le gusta eso. Creo que está en ese proceso de definición que tienen todos los adolescentes. Por supuesto. Y sí, espero que eso sea lo que ella quiera, que ella haga lo que considere. ¿Qué opina? Que la haga feliz. ¿O qué te ha dicho? ¿O con qué te quedas de lo que Jimena te ha dicho de tu labor? Fíjate que cuando perdí la segunda elección, cuando fui candidata a gobernadora, que fue una elección sumamente complicada, mucha violencia, por primera vez sentí la violencia en redes sociales, estas redes sociales en donde la gente está tras esa red social que usa de pretexto para lastimar, para amedrentar,
para herir cuando Sí. se hace mal, cuando se hace bien es otro instrumento. Por supuesto. Y viví la campaña más violenta que me ha tocado vivir en el 2016. Y yo recuerdo un día que llorando, ella estaba sentada a mí y yo estaba enojada con todo lo que estaba pasando, porque supuesto. defenderte era muy difícil. En el Es 16, la pelea de David y Goliat de Sí. alguna manera, Sí, ¿no? así es, Sí, no sa- sí, sí. porque además no sabes contra qué No, luchas, ¿no? exactamente. O contra quién luchas, es muy fácil escudarse tras eso. Sí. Y yo me acuerdo que Muy llorando le decía, es que no puede ser, me siento sola. Y me acuerdo que ella pequeña se acercó a mí y me dijo, no estás sola, mamá, aquí estoy yo. Y me decía, no, porque me preocupaba mucho lo que ella pensara, junto con mis sobrinas, y me decía, mamá, no importa todo lo que digan, no importa, yo te conozco, sé quién eres. Agradecer al universo por esa gran maestra, ¿no? De Sí, alguna manera. sí. Hablemos justo, qué bueno que mencionas, mira, te iba a hacer una pregunta, pero vámonos a la de las redes sociales. Las utilizas bastante, lo he visto, para mandar mensajes positivos, justo, para enviar mensajes ya sea de pensadores, de políticos, de personalidades, para que la gente recuerde que el camino siempre, en las redes sociales se hace mejor por el camino del bien, por el camino de la Sí. construcción, de alguna manera. ¿Qué opinas de la incidencia de estas en la política, que cada vez es mayor? Mira, yo creo que son un gran instrumento. Yo, por supuesto que aprendí, debo decirte que para mí fue un gran aprendizaje. En ese Y para tiempo, mí también, ¿eh? Porque nosotras no nacimos con los aparatos. Claro, claro, pero fíjate que sí fue muy duro, pero yo le agradezco a la vida todas esas experiencias porque te permiten armar, no una coraza, porque no puedes. Mi mamá decía que nunca debes olvidarte, que siempre te debe doler algo, porque en el momento que te deja de doler, es en el momento en que te conviertes completamente en aquello que criticas, ¿sabes? Que cuando ya te vuelves insensible ante todo lo que sucede, pues ya no te importa nada y no logras entender los límites. Y eso me parece que yo intenté hacerlo y es muy difícil. Y hoy se le agradezco a la vida porque pude entender cómo enfrentarlo. Y enfrentarlo es que nadie pueda definirte quién eres, que solo tú puedas definir quién eres y tu propia vida y tu congruencia. Y eso creo que lo agradezco. Y las redes sociales son ese instrumento que te sirve para comunicar cosas. Yo creo que en la vida he intentado, soy muy dura, soy muy crítica, soy muy frontal, pero siempre lo he hecho así, de frente. O sea, no hay alguien que me diga que yo atrás mando a hacer cosas o digo algo sobre lo que pienso. O un escudo invisible, claro, como lo mencionabas, ¿no? o que aparentas. O en anónimo. Exacto, o Lo que que aparentas algo que no es. Entendido. Empiezas en la ternura natural de la política y en esa simulación enorme que a veces se convierte en la política. Yo creo que eso es lo que más daño nos hace, Entendido. porque son como dicen piel de oveja, ¿no? Lobos en piel de oveja, ¿no? Sí, entendido. Yo creo que soy de frente. Y ahí me dice, oye, es que te muestras tal cual es. Pues sí, claro, porque en la política no debes mostrar lo que no eres. Esas cosas de simulación lo que hacen es lastimarte. Y yo creo que las redes sociales hoy son el instrumento en el que tú decides qué quieres decir. Yo quiero decir las cosas positivas de este país, las cosas que también no me duelen ni me lastiman, pero así, tal cual son, ¿no? Sin ninguna simulación y sin ningún disfraz. Así creo que vale la pena hacerlo. He intentado ir perfeccionando esas cosas, el no personalizar comentarios, no personalizar. Importantísimo. Entonces, bueno, creo que vas aprendiendo con el tiempo. A mis 50 años sigo aprendiendo. Seguiremos aprendiendo. Y con todo esto que has mencionado, me gustaría preguntarte, ¿utilizarías esta herramienta como una herramienta, valga la redundancia, bidireccional de comunicación? Es decir, porque a veces es para nosotros los civiles difícil contactar con nuestros representantes. Si yo te comunicaría alguna queja, alguna solicitud, ¿la utilizarías como ese medio interactivo? Así lo he hecho a lo largo de estos años, porque realmente es reciente el tema de las redes. Digo, por reciente estamos hablando menos de una década, reciente, ¿no? Exactamente. Es joven. Es joven, sí, está surgiendo y se va a perfeccionar. Y debemos entender que este mecanismo de comunicación también tiene que perfeccionarse. Y creo que... Y regularse. Sí, y no por debemos supuesto. tener nosotros miedo. No debemos tener miedo a lo que sucede ya. Hay que entenderlo, hay que dejarlo que madure y hay que aprender con ello y hay que evolucionar con ello. Y es un instrumento que te sirve para comunicarte, no debe ser el único. Yo creo que nunca debes dejar de tener contacto.
Es cansado, Entendido. Jocelyn, es cansado. O sea, quienes hacemos política, también es importante que la gente sepa que no somos de palo, que no somos insensibles, no somos de acero. No son tampoco. robots. No, tampoco. Tienen familia, hay que descansar, tienen necesidades, etcétera, No, etcétera. y que también ¿no? sentimos, y que Eso, también, eso. ¿no? Y que Hay no, emociones, hay sí, y que no todo lo que sucede ni todo lo que se dice es verdad. Hay historias que se construyen a través de nosotros que luego dices, ¿a poco yo soy todo eso? No, no sabía, ¿no? O te enteras de cosas que no son ciertas y dices, ah, sí, ok, no lo sabía, pues. Entendido. Pero bueno, es parte Es de, correcto. y es el aprendizaje constante entre la relación ciudadano-político. Adriana, para los que aún no te conocen, ¿cuál es tu postura? ¿Cómo definirías la postura de Adriana y en qué coincide con tu partido y en qué podrías hacer algunos ajustes o cambios? Ok, yo creo en los principios de Acción Nacional que no han perdido vigencia, Jocelyn. La dignidad de la persona humana jamás debe perder vigencia, es un principio básico, la subsidiariedad, que es muy difícil de explicar, pero esa frase que dicen hay que enseñar a pescar y no a dar el pescado, la comparto completamente porque es mi historia de vida, porque es la historia de vida de mi madre, porque mi madre jamás dependía de un programa social, no era lo que ella esperaba para nosotros, no era cómo quería que saliéramos de la pobreza, ella quería que hubiera condiciones para que las oportunidades que yo tuviera o tuviera otro de sus hijos fueran, llamémosle, el piso parejo. La desigualdad, decía, no con palabras, sino con hechos. Mi mamá dijo, la desigualdad se combate con empleo, con trabajo, con esfuerzo, con condiciones, y nadie va a venir a darte a ti lo que tú no eres capaz de generar y lo que el Estado mexicano está como responsable de darte. Y eso sí lo comparto mucho. Comparto, por supuesto, el bien común que implica que la vida política se hace desde el municipio, desde la célula básica, desde la comunidad, donde resuelves diariamente tus problemas. Yo creo en el federalismo, creo en el municipalismo. Estoy consciente de que no hay vida más rica, más importante y más visionaria que la que se hace desde la comunidad. Y entre menos centro tengamos, mejor. Creo que tiene que ver con mi origen también tlaxcalteca, ¿no? Nosotros nos resistimos al centro, yo me resisto al centro, porque la vida se hace todos los días en tu comunidad y en tu municipio. Y en tu núcleo familiar, que Y lo sí, mencionabas. el partido creo que tiene una vida y unos cimientos fundamentales, pero también creo que en algún momento dejamos de acercarnos a esos ciudadanos y que hoy tenemos un gran reto, Jocelyn, de volver a hacer que los jóvenes y las mujeres se enamoren de Acción Nacional. A mí cuando me dicen, es que tú eres del PAN, por tanto no eres feminista, y el término feminista da un poco de miedo, de temor, ¿no? Porque de inmediato lo ligas con este proceso. Déjame decirlo con muchísimo respeto a las amigas que yo tengo, que quiero además, porque tengo muchas amigas de la izquierda. Trabajamos, cuando yo fui senadora, trabajamos mucho con amigas de la izquierda, con Angélica de la Peña del PRD, con Lucero Saldaña del PRI, yo hoy con Verónica Juárez del PRD, que ahora es diputada junto con tu servidora. Yo con Marta Tagle tengo ciertas también afinidades, pero yo creo en el derecho a la vida desde su concepción. Okay. Y respeto a quienes no lo hacen, pero yo creo en eso. Y no me gusta que a mí digan que no soy feminista por creer en la vida. Yo soy feminista, luché contra la trata de personas, he atendido casos de trata de personas, he presentado iniciativas, presidí la Comisión contra la Trata durante 6 años. He presentado iniciativas en materia de feminicidios, he atendido violencia de género, violencia política también. Me he defendido de esos ataques con las leyes y los instrumentos que nos dimos. Claro que soy feminista, solo no pienso en lo mismo. No creo que el feminismo se reduzca a una sola forma de ver las cosas, porque yo vi la lucha de muchas mujeres que no tenían una definición concreta ni de izquierdas ni de derechas. Las mujeres a veces no estamos pensando siquiera en eso, lo que pensamos es cómo salir adelante en nuestras propias capacidades y cómo luchar. Y yo respeto profundamente esta pluralidad, porque esa pluralidad nos ha hecho crecer y construir durante muchos años los instrumentos que hoy tenemos, que no son de ahora, Jocelyn. Por Dios, llevamos décadas luchando por eso. Antes, ¿sí? ¿Qué te parece si hacemos un pequeño corte y me platicas, para los que no conocen, cuál es o qué es el 50+1 y por qué decidiste participar ahí? Claro. Esto es Mujeres Imprescindibles, aquí con Adriana Dávila Fernández. Regresamos después del corte.
Qué bueno que siguen con nosotros aquí en Mujeres Imprescindibles y me encuentro con Adriana Dávila Fernández y vamos a platicar un poquito acerca de su vida, un poquito más de su vida, ¿por qué no? Y también de su gran labor hoy en día en las comisiones de Derechos Humanos, de Gobernación y de Seguridad Pública y otras cosas más. Así que usted no se mueva, va a ver que va a estar muy interesante. Platicábamos, hablábamos, o más bien yo te preguntaba de este gran colectivo llamado 50+1, Sí. para los que no conocemos muy bien de qué se trata y por qué es tan importante participar y ser parte de él. Muchos colectivos se han armado a lo largo de la historia de este país. Fui parte de un colectivo Mujeres en Plural o Mujeres de Avanzada y hoy 50+1. Fíjate que, Jocelyn, es justamente el ejemplo 50+1 en donde las mujeres podemos coincidir para reunirnos, pero no necesariamente tenemos que pensar igual. Y esa parte de la pluralidad es lo que va haciendo que el tema de la sororidad sea realmente claro. Por supuesto que hay un camino por avanzar. Ninguna ley, Jocelyn, ningún colectivo, ningún otro instrumento va a hacer que una conducta humana cambie. La conducta humana cambia porque quieres hacerlo, porque vas entendiendo el contexto. Y yo he encontrado mujeres valiosísimas que piensan distinto a mí, con las que puedo coincidir, con las que puedo platicar y con las que no necesariamente tengo que ser una adversaria o ellas unas adversarias mías, porque todas creemos, pensamos por este derecho a la libertad de pensar distinto. Y eso creo que es lo más importante de un colectivo, cualquiera que sea su nombre, y 50+1 refleja eso, ¿no? Refleja esa pluralidad de lo que somos las mujeres en este país, distintas completamente, las que creemos en la vida desde su concepción, las que no, las que creen cómo resolver los temas de violencia de una manera y las que tenemos otros mecanismos para hacerlo. En fin, esta pluralidad que se refleja justamente en la organización de mujeres que queremos que más mujeres se empoderen. Me encanta, sí, como decías, se construye más de esa manera. Siempre. Hablemos un poquito de tu labor como senadora. ¿Cuál fue el tema más sensible que te tocó tratar? La trata de personas. Sí, tuvimos una etapa muy complicada. Cuando yo entré al Senado, nunca me imaginé que hablar sobre el tema de trata de personas, además vengo de un estado estigmatizado por ese flagelo. Estigmatizado, lo digo con toda claridad, porque todo se voltea a la explotación sexual y todo se voltea hacia un municipio llamado Tenancingo. Por tanto, si eres de Tlaxcala o si eres de Sinaloa, eres narcotraficante, si eres de Tlaxcala, eres tratante. Y nosotros hicimos un trabajo en plural con muchas legisladoras de todos los partidos políticos para presentar propuestas de ley, modificar la ley, que por cierto hoy el subsecretario de Población y de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, fue mi compañero senador y que hoy reconoce que además votó junto con tu servidora la necesidad de modificar la ley, que nosotros intentamos modificar durante muchos años, o sea, llevamos mucho tiempo intentando hacerlo y bueno, muchos grupos se resistieron y hubo acusaciones de todo tipo, que si nosotras éramos motivadas por los tratantes para poder hacer modificaciones, ya sabes, esas historias que alrededor lastiman enormemente tu credibilidad, tu dignidad, tu trabajo profesional. Sí. Afortunadamente, en la colaboración con el Departamento de Estado de Estados Unidos o los organismos internacionales, se planteó que era necesario hacerlo y las resistencias que aún se siguen dando, pues bueno, las seguimos enfrentando todavía. Y la verdad es que sí fue una etapa muy difícil de mi vida, muy complicada, que derivó justo en esta campaña que te decía en el 2016 en redes sociales, que me ha ayudado a entender esa violencia. Pero bueno, es seguir adelante. Las luchas no son fáciles y hay que seguir dándolas. Dicen que lo que no te mata te hace más fuerte. Por y gracias supuesto. a Dios tenías a Jimena a tu lado, como ese pilar, ese bastón. Y en ese tiempo a mi madre todavía. Así y todavía es. está. Y trabajaste, justo, lo mencionas, pero siempre es muy importante recalcarlo, en el tema de la trata, en el tema de la discriminación, en el tema de la violencia. ¿Qué tan serio se ha tomado la urgencia de la resolución de estos problemas, a tu criterio? Mira, es justo lo que te decía. No hay ninguna ley que cambie conducta humana. Explícame por qué si hoy tenemos todas las leyes que tenemos, que hemos dado, seguimos muriendo con los índices, así. De alguna manera. ¿Por qué seguimos teniendo aumento en la explotación sexual o en la explotación de trabajo servicio forzado de mujeres, niñas o niños que son maltratados o explotados por los grandes carteles de las drogas? Explícame por qué en lugar de que disminuya, que 10 mujeres al día
vayas hacia atrás, ahora son 11 y serán 12. O sea, porque lo que nosotros no hemos logrado entender es que la aplicación de la ley tiene que tener una política pública eficiente y que es la parte del Ejecutivo federal, y estatales y municipales los que tienen que atender estos problemas, que debe dejar de ser un discurso, Jocelyn, porque es muy bueno estar hablando sobre estos temas, pero atenderlos, poca gente quiere hacerlo porque claro que es desgastante, claro que esos dolores que tú vas viendo de las personas te van a ti te afectando, te simbran, claro. incluso te afectan y los haces tuyos y claro que es cansado. Es lo que hablabas del ser humano, ¿no? Sí, sí. De que el político es humano también. Claro, pero no puedes dejar de atenderlo junto con otras personas y de ser clara y además de ser franca en qué se puede hacer y qué no se puede hacer, porque hoy da mucho por prometer que puedes hacer cosas que no se resuelven de un día a otro. La política pública es todo un instrumento que lleva años de implementar y que tienes que trabajar y que tienes que ir haciendo constancia para que eso suceda. No es mágica la solución y hay que entenderlo. Y hay que entender que no es la modificación de las leyes lo único que es necesario o indispensable. Los legisladores, diputados y senadores tenemos responsabilidad en la aplicación del propio recurso. ¿Qué es lo que peleas, no? ¿Cómo lo planteas? Yo creo que hoy que somos la legislatura de la paridad, debo decirlo con tristeza, le quedamos a deber a los ciudadanos. Las mujeres le quedamos a deber a los ciudadanos y déjame decirte por qué. Yo sé que esto que estoy diciendo no necesariamente lo comparten todas porque te van a hablar a lo mejor algunas de todo lo bueno que hicimos en leyes, pero ahí están los resultados, más mujeres pobres, más mujeres con violencia, más mujeres muertas, más mujeres víctimas de trata. ¿Por qué? Porque no fuimos capaces de entender que nuestra llegada a los cargos tiene que hacer la diferencia, Jocelyn, y que tienes que enfrentarte incluso dentro de tu propio partido, incluso dentro de tus propias bancadas. Si nosotros no somos capaces de dar esas luchas dentro de nuestros partidos, no seremos capaces de atender las necesidades de las mujeres que fuera están esperando que nuestra llegada a los cargos haga la diferencia. Y ahora justo, ya lo has mencionado entre palabras, pero me gustaría enfocarme más a la pregunta. Ahora en tu labor como diputada, esta segunda oportunidad de alguna manera, o esta segunda legislatura, sí. ¿Viste tú, cuál crees tú que fue tu mayor aprendizaje? Enfrentar los miedos. Okay. Sí. ¿Y cuando te refieres a miedos específicamente de qué hablamos? Enfrentar los miedos a disentir dentro de las bancadas. Dentro de mi bancada, dentro de la bancada de Morena, dentro de la bancada del PRD. Y eso es lo que estás viviendo ahorita, que vamos a hablar en un ratito, pero sí. Sí, hay que enfrentar los miedos. Ese es el reto más grande que tenemos las mujeres. Tengo una amiga sinaloense que se llama Gaby, que cuando yo empezaba a platicar sobre estas cosas... Creo que hiciste un escrito acerca de eso. Sí, mi última columna, la última que se llama columna, Sin para Miedo. Que la busquen. Sí, se llama Sin Miedo en el Universal Online. Por cierto, donde empecé, fíjate, donde estoy todavía. Esa columna, Gaby me decía mucho eso, porque yo le decía, tengo miedo por esto, por aquello, cuando empezaba a emprender algunas cosas. Y me decía, no tengas miedo, Adriana, o más bien, enfréntalo. La valentía no es ausencia de miedo. Y fíjate, curiosamente, son las cosas que me conectan a mi propio origen, ¿no? Y sí es cierto, yo hoy me pongo a pensar, claro que mi mamá tenía miedo de enfrentarse a todo. Mucho. No tenía tiempo para hacerlo. O sea, no tenía tiempo para pensar si era o no miedo. Para porque tenía que, de alguna manera, ¿no? Tenía que ejecutar. Lo dices perfectamente. Si dejamos de filosofar y seguimos caminando, entonces te enfrentas con más facilidad a eso. No significa que no temas, significa que hay que seguir caminando. Y entonces nosotras regalamos muchos silencios en esta legislatura, todas las mujeres. De alguna manera entramos con un poco de miedo. Sí, y entonces enfrentarte. ¿Cómo te enfrentas a una bancada que es oposición, por ejemplo, y que hay que cuidar nuestra forma, nuestras oposiciones, ¿no? ¿Y cómo te enfrentas a una bancada mayoritaria como mujer en donde dices, no puedo ir en contra de quien está gobernando ahora? Y las mujeres no podemos darnos ese lujo, porque las que antes estuvieron, antes que nosotras, y no me refiero solo a las legisladoras, me refiero a las mujeres que como mi madre como madres de otras, porque te aseguro que la historia como que amigas, yo te cuento, como hijas. Claro, es de historia de miles de mexicanas en este país, de millones. O sea, ¿por qué entonces ellas sí se enfrentaban a eso y nosotros teniendo las armas que tenemos, somos tan cobardes? Perdóname, pero yo no puedo concebir algo así.
No puedo concebir que nosotras no entendamos el papel histórico que nos toca vivir en un país que está muriéndose de miedo. Puntualmente, Adriana, ¿ves algún avance en materia de seguridad? No, ninguna. Okay. Al contrario, veo muchos retrocesos, Jocelyn. Veo retrocesos en la política pública, veo retrocesos en el tema de prevención, veo retrocesos en la presupuestación, incluso en la rendición de cuentas. Veo retrocesos en aquellos que se rindieron en hacer su trabajo en el servicio público, que no es de ahora, que tampoco puedo decir esto solo es ahora. O sea, son historias que venimos arrastrando, pero que pudiéndote hacer hoy de mejor manera, hubo esos miedos también, no solo de las mujeres, de quienes en el servicio público se negaron a ser servidores públicos y prefirieron hacer política electoral. ¿No tienes miedo a algún tipo de repercusión de esa valentía? Ninguna. Quería aprovechar para preguntar. No, ninguna, insisto, creo... Sabiendo que hay un panorama de algún tipo de violencia, que en esta candidatura que acaba de pasar hubo una noticia bastante resaltable de que hubieron bastantes candidatos que perecieron de alguna manera. Bueno, imagínate que una mujer en Chignahuapan, de donde es mi madre, cualquiera que sea, salga a la calle y de pronto sepa que ya no, su familia que ya no regresa, ¿no? O sea, ¿cómo ante eso tú puedes, como servidora pública, teniendo el foco público, decir, no, bueno, pues entonces yo mejor no, mejor me cuido y mejor, porque eso es lo que nos está pasando, te instalas en la comodidad del cargo. Entendido. Y hoy que nunca, ya que lo estás mencionando, la gente, lo mencionaste tú, está más pobre que nunca. ¿Cuál crees tú que debe ser entonces? Es un abanico de temas, pero ¿cuál crees que es el primero o los primeros temas que se deben abordar para darle camino a esto, para poder abrir y aliviar esta problemática? Mira, yo quiero decir con mucho respeto que conozco políticos, te mencioné uno que es Alejandro Encinas, de Derechos Humanos, y el subsecretario, que yo le tengo un reconocimiento de como hombre de izquierda. Como él, conozco a muchos otros servidores públicos de izquierda, que hoy son parte del gobierno federal. Creo que hay en ellos una gran responsabilidad, porque pueden hacerlo, porque son políticos inteligentes, son políticos sensibles y capaces. Deben atreverse solo a hacerlo y a decir dentro que no es el camino el que estamos llevando. La pobreza no se combate regalando nada. La pobreza se combate incentivando la creación de empleos, fomentando el liderazgo de los jóvenes y las mujeres, que hoy requieren que haya instrumentos. Jocelyn, este país se ha equivocado muchas veces y todos hemos sido parte de ello, por acción o por omisión. Yo no voy a evadir la responsabilidad que me corresponde en mis 26 años de hacer política. También quiero que eso quede claro. Yo estoy enfrentando esta responsabilidad, porque se vale equivocarse. Lo que no se vale es que ante esas equivocaciones te quedes quieto, paralizado, insisto, en la comodidad de cualquier espacio. Porque quienes hacemos política tenemos que entender que la política es una profesión también. Yo elegí ser comunicadora. En la vida mi destino se trazó a través de la política. Y entre más profesional seas, entre más entiendas el papel que nos toca vivir, es la posibilidad de ayudar con más responsabilidad. No podemos seguir en este país de la división, de los buenos contra los malos, de los ricos contra los pobres, porque eso nos tiene completamente aislados y nos tiene tan separados que no somos capaces de decir, oye, espérame, sentémonos un momento, veamos cómo resolvemos el tema, porque necesitamos ser una alternativa para este país, todos, los que están en el gobierno y los que somos oposición. Eso es lo que este país necesita y lo podemos hacer las mujeres, porque, ¿sabes? Las mujeres en nuestra historia de vida nos hemos enfrentado todo este tiempo a esta resiliencia, o bueno, más bien nos hacemos resilientes ante estos retos, ante estas barreras que rompemos. Bueno, ese techo de cristal, que no es de cristal, que a veces es de acero, tienes que aprender a encontrar el cerrojo de cómo lo abres, no el trancazo. Esos ya los dimos antes. Ahora nos toca encontrar la llave, ¿sabes? Con estrategia, con inteligencia. Eso es lo que tenemos que empezar a aplicar. Y ya que estamos hablando, bueno, como te mencionaba, o más bien formas parte de la Comisión de Derechos Humanos, hay un tema que
vale la pena mencionar aquí es el de derechos, el de migrantes, el del tema de los migrantes, el tema de la migración. Sí. Hablamos de que hay una migración masiva, descontrolada. ¿Cómo podemos de alguna manera como manejar esta situación que se está saliendo de las manos, no solamente de nuestro país, es un tema... del mundo. Exactamente. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podrías mencionar tú que puede ser tomado a considerarse? Mira, yo entiendo perfecto que la migración se debe a diversas formas de desplazamiento. ¿Por qué se desplazan las comunidades? Porque en donde están no encuentras el incentivo para estar, ¿sabes? Así es. Entonces, los gobiernos tienen que atender desde el origen. Coincido cuando dicen que hay que atender desde el origen de la pobreza las causas que te dan la inseguridad o los procesos de migración. Sí, pero el problema no es solo desde el origen, es que regales, ¿no? No, eso es otra cosa. Atender desde el origen significa que vayas poniendo cimientos. No puedes construir cosas con pies de barro. Los pies de barro terminan destruyéndose en 1 año, en 2 años, en 3 años. La política migratoria requiere de la construcción y del entendimiento de la globalización y del entendimiento del mundo como instrumento global. No puedes aislarte, no somos una isla. No lo somos, Jocelyn. Somos un país que está vinculado en este momento con Estados Unidos, es esa frontera más cercana, Guatemala, ¿no? Somos esta frontera cercana. Bueno, entiendo que hay que poner límites y los países tienen que atenderse. No puedes desde la compasión atenderlos, sino desde la eficiencia. La compasión es buena que la tengan quienes predican, quienes atienden, los credos, la sociedad civil, en fin. Entiendo. La política pública debe tener indicadores de medición, por muy duro que sea. Y esos retos tiene que enfrentarlo quien hace política, aún con el costo que significa electoral. Okay. Y tengo mucho que preguntar, se nos está acabando el tiempo, pero es muy importante. Quisiera preguntarte, en Latinoamérica, hablemos un poquito ya de esta parte que me va a encaminar a lo que deseas, que es, de alguna manera, no de alguna manera, ciertamente y firmemente, contender para la presidencia. Pero empecemos con el tema del voto castigo, que se da mucho en Latinoamérica. Sí. Tendemos a oscilar entre la votación, vamos a uno y luego votamos por el contrario. ¿Cómo podemos dejar de ser el voto castigo? ¿Cómo podemos dejar de ser la oposición que gana un sufragio y ser la opción adecuada? Así como lo dices. Exactamente, Jocelyn. Tú lo definiste mucho mejor que yo, porque cuando solo eres oposición y no presentas alternativas de solución a los problemas, entonces la gente no te ve, vota por ti porque no hay de otra. Y así seguimos votando en el mundo, ya no solo Latinoamérica, en el mundo estamos haciendo eso, porque nos descompusimos. Ya no solo en Latinoamérica, sí, ¿verdad? Nos descompusimos, porque ¿sabes qué? La política se convirtió en qué tanto atacas al otro, ¿no? Yo lo viví en el 16. En el 16, cuando te platicaba esto, sí, fue, no, o sea, una cultura de odio hacia lo que tú querías, porque es ganar a costa de lo que sea, incluso de tu propia dignidad. ¿Sabes qué cosa más terrible que eso suceda? Que destruyas, que construyas sobre la destrucción del otro, que construyas algo para ti sobre la destrucción del otro. No, se vale y es permitido disentir, y yo soy muy dura para señalar, pero la siembra de los odios entre nosotros, y los hacemos todos nosotros, ¿no? También lo hacemos, no debemos seguirlo fomentando. Puede ser muy clara, puede ser muy constante, puede ser muy dura y muy directa, pero no necesitas sembrar odio. Exactamente. Proponle a la gente que quieres. Necesitamos ir del contraste. Y además, un llamado a los estrategas, por favor, a los estrategas políticos que ganan mucho dinero con las campañas de contraste. Así. Por favor, ya no. Ayuden a construir algo mejor para este país y para el mundo. Algo diferente, sí, de alguna manera. Sí, ayudemos, intentémoslo. Intentemos. No se trata de ser ingenuos, Jocelyn, se trata de ser responsables. Y justo mencionas, hay mucha desconfianza a los partidos políticos de parte de la sociedad civil. Entonces me gustaría preguntar, ¿por dónde crees que se debe empezar a trabajar para generar otra vez esa empatía, confianza,
porque también hay una ausencia, hay una carencia. Mencionabas tú que la media de integrantes en tu partido, 50 años. 50 años. Y dices, es joven, pero no hay una incidencia de... No, ya no somos tan jóvenes. Claro que somos jóvenes. pero platica, o sea, son dos preguntas, pero me gustaría que me las aterrizaras tú, por favor. Nosotros empezamos a hablarnos entre políticos, mucho. Y entonces destacas en un buen discurso y empiezas a platicar entre nosotros. Los partidos políticos dejamos de hablarle al ciudadano y nos vamos solo a nuestros nichos electorales centrados, que cada vez se van reduciendo, porque aún los que gobiernan se reducen, porque lo que haces es aumentar la falta de participación. Eso no le conviene a nadie. Entonces, en el momento en el que nosotros volvamos a contactar con el ciudadano, mi partido, Jocelyn, y por lo que yo entré, cuando yo me enamoré del PAN, fue en un PAN de la calle, en un discurso sí, pero que abanderaba, que enarbolaba una causa, la causa de la democracia interna que hoy nos falta en Acción Nacional y en todos los partidos políticos, porque es más fácil el acuerdo popular. Esa democracia interna es la calidad de los partidos de la democracia, la calidad de la democracia interna de los partidos de oposición es la calidad de democracia que tenemos hoy en el país. Porque si nosotros somos capaces de internamente fortalecernos, reorganizarnos, entonces sí tendremos una opción para los ciudadanos para decir, hey, espérame, te voy a empezar a hablar a ti y tú háblame a mí, en lugar de entre nosotros, porque entonces sigue siendo el pleito de nosotros y no la solución de los problemas de ellos. Y entonces la gente tiene miedo de juntarse con alguien de oposición porque dice, oye, quiero medicamentos y quimioterapias. No, es que si me junto con los panistas, entonces van a decir que soy panista. No, espérame, yo soy una legisladora. Y adentro tenemos que reencontrarnos. Sí, tengo una forma de pensar, tengo una doctrina que me gusta seguir. ¿Por qué no tendría que llevarla a cabo, verdad? Sí. Pero no puede ser a través de la destrucción del otro. Entendido. Y justo mencioné, ya sabemos que el siguiente paso firmemente es la presidencia de tu partido. La intención, ¿no? Sí, está, claro. ¿verdad? Sí, claro, Cuéntame por un poquito, supuesto. ¿qué obstáculos tienes para sortear? Todos. Sí, me gustaría Todos, que sí, empezando por ser mujer. Mira, cuando eres mujer no te ven, es muy difícil. Ahí estás, pero no te ven. Es muy difícil que tu trayectoria la pongas al servicio porque no te ven en trayectoria. Y posiblemente te ven menos si quieres hacer cambios estructurales. No, ¿verdad? porque además el primer tema es, sí, el propio desdén de quiere, no puede, ¿sabes? Ese desdén sí está, es muy difícil romper esa barrera porque tú como mujer en un partido político general, en todos, no solo en el mío, en todos, ella es bien trabajadora, trétela para que nos ayude, ¿no? Entonces, si ayudas a otros eres de 10, ¿no? Pero cuando se trata de levantar la mano no, espérate, todavía no te toca, ¿no? Yo digo, oye, pues si no que estuviéramos en la cola de las tortillas, pues, ¿no? No estás formado. Yo esas cosas que vi de no puede, todavía no le toca, a ver, le toca a fulano, ¿no? Esas las vi en un partido que compartí desde que inicié en el PAN, ¿no? El asunto de la fila, todavía no es tu momento, ¿no? Ese no era mi partido. Mi partido le apostaba a la democracia. Y yo creo que hoy ese es el primer reto que enfrentamos, a quitar la resignación también interna, porque hay un asunto de, no, ya está todo decidido, ya, si fulano va, si perengano va, no, ¿sabes? Te comparan, no, porque tiene el apoyo de todos. La primera pregunta cuando yo levanté la mano que me hacían, ¿y quién está atrás de ti? Y yo decía, ¿necesita haber alguien detrás de mí a fuerza? O sea, necesito tener ese halo, llamémosle, de protección, de seguridad, de protección, no me imagino a mí rodeada de todos aquellos. ¿Cómo? No entiendo. ¿No se supone que tienen que ser los militantes libres, valientes, los que elijan una opción? A eso yo le estoy apostando, Jocelyn. No soy ingenua, sé que el reto es complicado, pero estoy segura que podemos superarlo porque
este momento para mí, estoy en el mejor momento de mi vida profesional y personal. Así es. Estoy en el mejor momento de entender la política de otra manera, porque estoy en el mejor momento, porque comprendo perfectamente a quien está gobernando hoy, porque yo vengo de un origen similar y sé que hay otra forma de verla y hacer las cosas que no es esa. Okay. Y hace apenas 26 añitos, o sea, estás militando, ¿no? De alguna manera. Sí, Me gustaría fui preguntar... panista antes que militante. Ah, ok. ¿Y cuál es la diferencia de lo que tú has visto de contender o de participar de una contienda electoral a participar de una contienda dentro del partido, además de lo lógicamente entendible? ¿Cuál crees tú que sean las diferencias? La primera vez que fui candidata a diputada local, fui a una contienda interna. Cuando fui a candidata a la gubernatura, tuve que ir a una contienda interna, Sí. que por cierto después suspendieron por distintos motivos. No fue mi decisión, yo estaba dispuesta a ir a la contienda interna. Yo, cuando fui a senadora, fui a una contienda interna. Conozco la vida democrática. Sé también que había mecanismos, porque ya cuando éramos gobierno decíamos, me incluyo, ¿no? Híjoles, que sí son desgastantes. Pues sí, pero sí es la democracia, ¿sí? Y tenemos que entenderlo. Si ya probamos otro proceso, tenemos que entender que la democracia sí. Fíjate, ayer me decía, porque estuve en un municipio del Estado de México, me decía una persona, oiga, pues si ya se equivocaron todos los que deciden por nosotros, pues déjenos que nos equivoquemos nosotros, ¿no? De eso se trata la democracia. No critique si alguien eligió mal o bien, es su elección. Para esta persona es su elección, bien o mal. Y no solo es tu derecho de ir a votar, no es tu credencial de elector. La democracia implica muchas otras cosas, pero en el momento de las elecciones, la democracia es tu credencial, más los argumentos, más la propuesta, más la posibilidad de que el piso parejo, todos te escuchen, todos entiendan, todos decidan si la propuesta que estás presentando es correcta para ellos en su tiempo, en su momento y en la circunstancia del país. Entendido. De eso se trata la democracia. Votar con conocimiento, libertad, con argumentos, con debate. Nosotros teníamos muchos debates antes, Jocelyn. Aprendimos, somos buenos debatientes porque aprendimos a debatir dentro de nuestro partido. Ahí nuestra posibilidad de confrontar ideas eran esas. Y ya que lo mencionas, esto de la democracia es partiendo todos desde el mismo punto, Claro. para que tengamos las mismas herramientas y Claro. podamos competir de manera equitativa e igualitaria. Bueno, ¿no? yo no voy a partir del mismo punto. Y es lo que te Jocelyn. quería preguntar. Tenemos, por decirlo así, un personaje que está dentro de la presidencia que quiere Reelegirse. una reelección. Y está en su derecho además. ¿Cuál es tu argumento ante esto? ¿Se vale la reelección o que Sí. contiene? Pero que, ¿cómo? La reelección se vale. ¿Y de qué manera no, se por vale esta supuesto se reelección? vale. Y además bienvenida a la competencia. Porque lo que yo quiero hacer no es ir en contra de él, ¿no? Yo quiero hacer una propuesta que para llegar a un camino que supongo queremos tanto él u otros que quieren participar como yo, Correcto. yo les quiero mostrar, este es el camino, ¿no? Para mí esta es. Yo no quiero veredas, yo quiero camino. Okay. Y para mí eso es muy importante porque lo que yo quiero decirle a quien quiere reelegirse y a los otros dos competentes es que no les estoy pidiendo a ninguno que me pongan en ventaja, ni tampoco estoy contendiendo por ser mujer. Quiero que mis credenciales, mis cartas credenciales, mi trayectoria se ponga en la misma palestra y que pueda la gente decidir sobre esa palestra. Y la diversidad de trabajos a los que Claro. has ejecutado, ¿no? Sí, Sean que yo parte no de- tengo, sí, que no se me cuestione mi trayectoria, porque yo no cuestiono la de ellos. Porque nunca cuestioné incluso las anteriores, que pueden ser más pequeñas incluso que la mía. Ujú. Y, por ejemplo, en este caso, hablando de esta, pues, paridad, igualdad, bueno, más bien como esta equidad en talentos, desarrollo, capacidades, experiencia, ¿cuál crees tú? Ya dijiste, soy mujer. Uno, ¿qué tan difícil ves tú? Porque también hablamos, en algún momento mencionaste, hay ciertas entidades o ciertas personalidades que ya tienen una historia, una trayectoria que también impiden esas ganas de la juventud pertenecer.
trabajar y laborar porque saben que hay mucho camino y que posiblemente nunca van a poder aspirar a esos puestos. Mira, ¿qué piensas de eso? Mi participación hoy tiene que ver con tres cosas. Primero, porque creo, y te decía, que entiendo perfectamente quién gobierna hoy, porque tenemos el mismo origen y sé que hay otro camino para resolver los problemas. Segundo, porque creo que hoy las mujeres tenemos cierta sensibilidad adicional. No estoy diciendo que sea la única, pero estoy diciendo que es una característica que hoy nos ha permitido enfrentar retos desde otra perspectiva, y creo que una mirada femenina puede darle al PAN este viraje que necesita en este momento de un partido que es considerado machista y que ha hecho la mejor política pública a favor de las mujeres, porque no hemos sabido comunicarlo, porque no hemos sido capaces de enfrentar ese reto, porque creo que hoy nuestra invitación a los jóvenes y a las mujeres tiene que ser una invitación franca, abierta, directa y una alternativa. Y porque yo creo que no debo ir en contra de nada, sino a favor de algo. Y en este momento, entendiendo estas dificultades y esos retos que tengo, lo que yo digo es, sí, no hay piso para femenina. A ver, hay quien ya está en el quinto piso, yo estoy en el quinto piso, ¿verdad?, de los años, pero hay quien ya recorrió estos 3 años, llamémosle, y sabe el padrón, y tiene el instrumento del partido para hacerlo, y porque en ese sentido, pues lo natural sería, me retiro un poquito y que alguien más nombre el árbitro y que, ¿no? Porque vale la pena participar en la elección, sí. Yo no le estoy pidiendo que deje de competir ni a él ni a los otros. Lo que les digo es, ¿y si hacemos más equitativa la contienda? Y si buscamos que las condiciones para todos sean iguales y que la democracia interna de nuestro partido nos permita salir unidos y fuertes. Porque la unidad no se construye evadiendo la democracia. La unidad se construye entendiendo nuestras diferencias y, como tú bien lo dices, cada quien tiene habilidades y capacidades distintas. ¿Cuáles son las adecuadas para este momento del país? Y la vida te ha llevado a formar parte, por decisión, por elección y también un poquito acompañada de la vida, a formar parte de las filas del PAN, sí, que es lo que te hace estar ahí y quedarte ahí después de 26 años. Ya te platiqué lo que me conecta. Para cerrarlo, pero para cerrar con ya eso. te platiqué lo que me conecta y quiero, y gracias por hacerme esa pregunta, Jocelyn, porque yo sí creo que a mí el Partido Acción Nacional me ha dado la oportunidad de construirme profesionalmente. Yo me he ido armando, poco a poco, he ido poniendo las piezas que en mi momento me están tocando ponerme. Y porque yo estoy convencida de que ni mi silencio, ni mi ausencia ayudan a la democracia de México. No hablo de Adriana Dávila, sino de las mujeres en general. No podemos, ninguna de las mujeres que estamos en la política, regalar nuestros silencios a nuestro partido, de todos. Y va mi llamado a todas las mujeres de todos los partidos. Si las mujeres de todos los partidos seguimos regalando nuestros silencios al partido, estamos automáticamente regalando nuestras ausencias. Yo entré al partido por voluntad y me voy cuando yo decida. Y con eso creo que cerramos. Justo eso es lo que has venido mencionando y qué bonito que cerramos de esa manera. Adriana, gracias por tu tiempo, gracias por tus experiencias, pero sobre todo, gracias por agarrar la batuta, el bastón y abrir camino para todas las que vienen. Eres muy joven y todavía te queda mucho camino por recorrer y seguramente vamos a saber y tener muy buenas noticias provenientes de ti, Adriana. Muchas gracias a ti, Jocelyn. Gracias, un placer estar contigo. Y esto fue Mujeres Imprescindibles. Nosotros nos vemos la próxima semana con otro agente de cambio aquí en el canal del Congreso. El canal del Congreso presentó